Buenas noches. El escándalo por el espionaje de Estados Unidos alcanzó a Colombia. De acuerdo al diario brasileño O Globo, el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, también entregó detalles de las interceptaciones que las agencias de inteligencia estadounidenses habrían realizado a las comunicaciones en nuestro país. Según el seguimiento y el documento, nuestro país es uno de los más espiados de la región. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Estamos en vivo desde Washington y también en Bogotá, buscando las reacciones de nuestro gobierno. Pero antes comencemos en la capital estadounidense con nuestro corresponsal en Washington, Daniel Pacheco. Daniel, ¿qué tipo de interceptaciones se adelantaron, según Snowden, en Colombia? Buenas noches, Jorge Alfredo. Se trata de interceptaciones de todo tipo, registros de sus llamadas, a quién llama y de quién recibe llamadas, palabras claves en sus correos, además de la actividad en Internet de las personas que fue recogida indiscriminadamente y enviada a gigantescas instalaciones en Estados Unidos donde son analizadas por expertos en inteligencia, como lo era el mismo Edward Snowden. Estos son los detalles de cómo Estados Unidos vigila a los colombianos. Inmenso complejo en el estado de Utah, en Estados Unidos, llegan miles de millones de correos, registros de llamadas, chats y rastros electrónicos de millones de personas de todo el mundo. Y los colombianos no serían la excepción, como muestran documentos entregados por el exagente de inteligencia estadounidense Edward Snowden al diario O Globo de Brasil. En este lugar funciona la central de la Agencia de Seguridad Nacional y el programa conocido como X-Keyscore, que almacena cantidades astronómicas de datos. Pero que estos datos se rastreen en naciones aliadas de Estados Unidos como Colombia puede generar incomodidades en la relación bilateral con Washington, según el analista Michael Shifter. Tratar de aclarar y ser transparente exactamente en qué consiste este tipo de programas, y yo creo que esto es el mejor que puede salir de todo ese caso de Snowden. En la central donde ingresan todos estos datos, que son guardados hasta por 5 años, modernos programas detectan patrones: quién llama a quién, desde dónde salen las llamadas, qué palabras claves aparecen en los correos, todo con el objetivo, dice Estados Unidos, de proteger su seguridad nacional. Y de acuerdo con los documentos revelados por Snowden, Colombia es, después de Brasil, el país de América del Sur que se encuentra más vigilado. Aquí en Washington las autoridades no dicen nada. Sin embargo, hay reacción de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien ha dicho que de comprobarse esto sería una violación a su soberanía. Esperamos saber qué dicen los gobiernos de Colombia y los demás de Sudamérica, que también han sido vigilados. En Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. Ahora, Daniel, veamos cómo se está reaccionando en Colombia ante esta importante noticia. Y es que sectores políticos sostienen que el gobierno no puede admitir ningún tipo de espionaje ni injerencia de otro país. Vamos en vivo con nuestra compañera Marcela Ulloa, que tiene lo último. Marcela, ¿ya habló la Cancillería? María Lucía, muy buenas noches. Estuvimos toda la tarde tratando de conocer un pronunciamiento de la Cancillería, pero ellos han preferido guardar total hermetismo sobre esta declaración que ha dado el excontratista de la CIA. Los que sí hablaron fueron los congresistas y ellos le han pedido al gobierno nacional que defienda la soberanía. A juicio de algunos congresistas, con el supuesto espionaje de Estados Unidos al país, se lesionó la dignidad de los colombianos y su soberanía. Creo que Colombia, Bolivia, Brasil, con estas noticias deben despertarse para empezar a recuperar su dignidad y su autonomía. Es un mundo distinto, sin imperios hegemónicos, pero desafortunadamente cada vez con menos privacidad. Es inaceptable. El país no puede tolerar, no puede permitir, no puede aceptar que haya injerencia de otros países, sea el que sea. En este caso, lo sabemos, es de la principal potencia del mundo. Ahora yo creo que esa información tal vez la tengan de primera mano desde Casa de Nariño. ¿Será verdad? ¿Será cierto lo que él afirma? ¿O serán especulaciones? ¿Pero cuál debe ser la posición que asuma el gobierno? Que uno esperaría de un gobierno decente, que se quite las rodilleras y que le hable de igual a igual, porque somos gobiernos soberanos, tenemos dignidad. Aunque el presidente del Congreso, Roy Barreras, no cree que la Casa de Nariño haya tenido conocimiento de estos seguimientos satelitales. Estoy seguro que no hay ninguna autorización del gobierno colombiano para este tipo de espionaje. Noticias Caracol intentó obtener un pronunciamiento de la Cancillería, pero no hubo respuesta.
Fuentes oficiales han asegurado que aún no hay claridad sobre lo dicho por el experto en informática y que por lo tanto no habrá ningún tipo de pronunciamiento. Desde el centro de Bogotá, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Marcela, gracias. En directo desde el centro de la capital. En Noticias Caracol, la noticia tiene contexto. ¿Quién es Edward Snowden? El hombre que puso en vilo no solo al sistema de inteligencia y la red de seguridad de Estados Unidos, sino también a sus relaciones exteriores. Aquí se los contamos. Snowden tiene solo 30 años, nació y creció en Carolina del Norte y se enlistó en el ejército con la idea de ingresar a las fuerzas especiales, pero un accidente en un entrenamiento frustró ese anhelo. Trabajó como experto en seguridad informática para la CIA y como administrador de sistemas para una firma contratista de la Agencia Nacional de Inteligencia. En mayo del año 2013 decidió salir del país y entregó al diario The Guardian información sensible sobre las labores de espionaje del gobierno a las comunicaciones privadas de los ciudadanos. En su país se enfrenta a cargos por espionaje y robo de propiedad oficial. Sin embargo, amplios sectores de la sociedad lo consideran como un héroe. Hoy se cumplen 29 días de la crisis en el Catatumbo. El presidente Juan Manuel Santos ordenó el envío a Norte de Santander de 2 comisiones de alto nivel para atender las demandas de los manifestantes. Noticias Caracol está cubriendo esta situación desde sus inicios. Vamos en vivo con Zulay Ucros y le preguntamos a Zulay quiénes integran las 2 comisiones. Adelante, Zulay. Muy buenas noches, pues a esta hora precisamente me encuentro con el viceministro de Trabajo, el doctor José Noé Ríos, quien nos va a hablar sobre lo último que se ha podido establecer en estas mesas de diálogos o en estas negociaciones que ellos han tenido con los voceros de los manifestantes. Bueno, ministro, ¿qué le podemos decir en estos momentos al país que está tan pendiente de esta noticia y cuál es el papel básicamente que van a venir a cumplir esas 2 comisiones que va a enviar el gobierno nacional en las próximas horas? Hemos tenido durante el día de hoy una intensa jornada de trabajo. Y la noticia que le podemos dar al país en este momento es que mañana a primera hora se desplazará de Bogotá a Tibú la comisión que está encargada de sentarse a la mesa para abordar el primer tema de la agenda pactada. ¿Cuál es el papel fundamental, viceministro, que van a cumplir esas 2 comisiones que va a mandar el gobierno nacional? La comisión del gobierno nacional que viene aquí a Tibú tiene por finalidad abordar los temas con la Comisión de Campesinos y buscar soluciones para lograr un retorno a la normalidad. ¿Podemos decir entonces que ya mañana definitivamente inician esos diálogos que han estado tan dilatados en los últimos días? Eso esperamos y eso es lo que hemos trabajado durante todo el día. ¿Las vías continuarán cerradas por ahora? Nosotros esperamos que una vez iniciadas las conversaciones se empiece un periodo de distensión inmediato. Muy bien, nosotros estaremos muy pendientes de esa información y por supuesto del desarrollo de esas mesas. Entonces, como lo ha anunciado el viceministro de Trabajo aquí en vivo para Noticias Caracol, que mañana por fin inician esas mesas de diálogo para llegar a una salida concertada a este paro que ya cumple en el Catatumbo 29 días. Es toda la información desde el municipio de Tibú, en Norte de Santander. Zulay Ucros, Noticias Caracol. Pero el del Catatumbo no es el único paro que amenaza a nuestra nación. Mucha atención, que varios de los sectores agrícolas más importantes del país anunciaron que se irán a paro en agosto. Los agricultores aseguran que necesitan ayuda del gobierno por la crisis económica por la que atraviesan y que les han hecho promesas que no han sido cumplidas. El gobierno calificó de injusto el anuncio. Vamos en vivo con Juliana Moncada. Juliana, ¿qué sectores entrarían en paro en agosto? Buenas noches, Jorge Alfredo. Hasta el momento los cultivadores de papa, maíz, cacao y algodón y café irían al paro el próximo 19 de agosto. También el sector lechero estudia unirse a estas movilizaciones. Por su parte, el ministro de Agricultura dijo que estos gremios desconocen el esfuerzo económico hecho por el gobierno. En agosto iniciaría un nuevo paro en el país, esta vez del sector agrario. El Movimiento por la Dignidad Cafetera asegura que el gobierno y la federación han incumplido con la entrega de subsidios. El gobierno y la nefasta gerencia de la federación diciendo que es que se está pagando al 100%, porque no es cierto. Hay 300.000 familias que no han recibido un solo peso del subsidio. Gremios como el lechero en el Huila no descarta unirse también al paro. Ante este panorama, el presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos, Rafael Mejía, señala que el país debe tener una política agraria seria. La rentabilidad se mejora cuando hay un conjunto de políticas de Estado que se llama política agraria de Estado. Colombia no la tiene y debe hacerlo. Hoy en día
es bastante parecido a una colcha de retazos. Entre tanto, la Federación Nacional de Cafeteros aseguró que se han entregado más de 478.000 millones de pesos en subsidios a 300.000 caficultores. Todo aquel que ha presentado factura se le ha tramitado y se le ha pagado en la medida que los controles lo permitan. Esto quiere decir que el 96%. El ministro de Agricultura, Francisco Supiñán, reiteró que tiene la puerta abierta al diálogo con los cultivadores. Es un paro que no consulta realmente los esfuerzos que el gobierno nacional ha venido haciendo, entendiendo que hay muchos sectores del sector agropecuario que tienen dificultades, pero el gobierno primero siempre estaba abierto al diálogo. Según líderes, el paro sería el 19 de agosto, en el que se movilizarían cultivadores de papa, maíz, algodón, cacao y café. Los transportadores de carga también decidirán este 19 de julio si se unen a la movilización nacional, porque según ellos el gobierno les ha incumplido con lo pactado desde el mes de marzo. Desde el norte de Bogotá, Juliana Moncada, en Noticias Caracol. Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. En la lucha contra las extorsiones, la policía y el IMPEC se tomaron en un operativo sorpresa las cárceles de Barranquilla y Bucaramanga. Vamos en vivo con Margarita Ariza. Margarita, ¿qué es lo último? Buenas noches y adelante. María Lucía, muy buenas noches. Además de estos operativos relámpago que se mantendrán hasta tanto sean necesarios, las autoridades ordenaron el traslado de por lo menos unos 50 presos a otras cárceles del país donde existan equipos que permitan el bloqueo de las señales de los teléfonos celulares. ¡Justicia! ¡Justicia! Clamando justicia, centenares de personas acompañaron hasta su última morada los restos mortales de Ana Rosa Blanco, la vendedora de chance asesinada según las autoridades por bandas dedicadas a la extorsión en retaliación al no pago de la llamada vacuna de la empresa Uniapuestas. Vamos a colocar gente de civil también, vamos a utilizar redes de apoyo como información. Las autoridades aseguran que las extorsiones se realizan desde los centros carcelarios, por ello más de 80 hombres del IMPET y la policía se tomaron por sorpresa las cárceles Modelo y el Bosque de Barranquilla. En el pabellón de Justicia y Paz, en las cómodas celdas de los paramilitares, en las que incluyen aire acondicionado, televisores LCD y hasta hornos microondas, hallaron varias caletas con celulares de alta gama. La Policía Judicial Gaula para mirar la trazabilidad de algunos números que podían estar involucrados en unas llamadas extorsivas. El oficial anunció un masivo traslado de presos a cárceles donde haya equipos para bloquear señales de celulares. Harán no menos de 50 traslados de internos entre sindicados y condenados. En Santander también se hicieron operativos contra los extorsionistas. 6 pabellones de máxima seguridad de la cárcel de Palo Gordo fueron registrados. Se incautaron unas armas blancas, poquitas, 2 armas blancas. En ese momento no se encontraron teléfonos celulares. En esta cárcel las autoridades no hallaron teléfonos celulares. El director nacional del IMPET aquí en Barranquilla también anunció que los propietarios de estos teléfonos celulares incautados en las cárceles Modelo y Penitenciaría del Bosque de Barranquilla serán sancionados. No se les permitirá el ingreso a las cárceles por lo menos durante un año a visitar a sus familiares. En la información que registramos a esta hora desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias. Familiares del ex parlamentario Octavio Zapata recibieron la confirmación de que el cuerpo hallado ayer en aguas del río Cauca es el de Zapata. La diligencia de identificación se llevó a cabo en Buga debido al paro que iniciaron cerca de 200 funcionarios de medicina legal en Cali y otros municipios. Familiares y amigos de Zapata esperan que el funeral se lleve a cabo en las próximas horas. Los diálogos de paz estuvieron hoy nuevamente en el debate nacional. Mientras el expresidente Álvaro Uribe dijo que deberían suspenderse, los obispos aseguraron que es necesario que continúen. El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que no es partidario de cancelar las conversaciones de paz en La Habana, pero sí deberían suspenderse hasta que se cumplan algunas condiciones. Mi sugerencia respetuosa es no hablar de la cancelación del proceso, sino de una suspensión condicionada del diálogo, a que haya cese de actividades criminales, verificable. Por su parte, el cardenal Rubén Salazar cuestionó el ritmo con el que avanzan los diálogos entre el gobierno y la FARC. A mí me preocupa muchísimo que
Ya llevamos mucho tiempo y es muy poco lo que se ha avanzado. Y me preocupa porque yo estoy seguro de que el país espera el fin del conflicto y ese es el objetivo que tienen esas conversaciones en La Habana, ponerle fin al conflicto. No se trata de negociar las reformas del Estado. Sin embargo, varios obispos consultados sobre la propuesta del expresidente Uribe se mostraron en desacuerdo con una suspensión de la mesa de conversaciones. Nosotros no debemos detener el proceso de paz. Ya hemos hecho una inversión, no digo que financiera, sino una inversión de esperanza. No, los diálogos de paz siempre deben mantenerse mientras se puedan resolver los problemas. Es decir, cortar un trabajo en ese sentido sería muy grave. Mañana martes concluirá el ciclo 11 de las conversaciones de paz entre el gobierno y la FARC, donde se discute la posible participación en política de esa guerrilla. El presidente Juan Manuel Santos está hoy en Medellín, en donde encabezó hace pocas horas un consejo de seguridad. Vamos en vivo con Julián Amado. Julián, ¿cuál fue la conclusión de esa cumbre? Buenas noches. Hola Jorge Alfredo, buenas noches. Pues este fue un consejo de seguridad más de balance, de evaluar las medidas que ya se habían tomado. Sin embargo, también se tomaron nuevas medidas. Por ejemplo, en este momento en la ciudad de Medellín existe restricción al parrillero hombre. Esa restricción iba hasta el 31 de este mes. Bueno, pues debido a los buenos resultados, el presidente Juan Manuel Santos decidió extenderla hasta el próximo enero, hasta enero del 2014. También se anunció un aumento en el esquema de cuadrantes de la Policía Nacional. En ese momento en Medellín hay 120 cuadrantes, pues esos cuadrantes se van a extender hasta 500. Esto significa más presencia de las autoridades en más lugares de Medellín. El presidente Santos también habló de la reducción de homicidios en la capital antioqueña. Al comienzo del año había una preocupación grande, el aumento de los homicidios inclusive llegó a aumentar en un 45%. Hoy, tanto en el departamento como en Medellín, tenemos un descenso de más o menos 7%. Bueno, y en este Consejo de Seguridad el presidente Santos también anunció una importante captura. Se trata de alias Mario Solano, un importante guerrillero del ELN sindicado de ser el responsable del secuestro de los ciudadanos peruanos y del ciudadano canadiense que en este momento la guerrilla del ELN mantiene en su poder, secuestro que se realizó en el sur de Bolívar. Esta es la información desde Medellín. Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 1.926 pesos con 84 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.945 pesos. Se mantuvo estable. El índice de ATFX cerró a la baja en 1.927 pesos con 34 centavos. 7 de la noche, 42 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Somos Noticias Caracol. No aparecen cerca de 2.000 ganadores con el número 9.000 en el Chance en Quibdó. ¿Qué es lo que está pasando? Se lo contamos. A pesar que en la sede de Gane en Quibdó se ve personal haciendo largas filas, hasta el momento no llega ningún ganador para reclamar el premio con el número 9.000 de la Lotería del Motilón, que le dio el golpe de suerte a miles de chocuanos. Yo creo que falta de conocimiento, pero sin embargo ya manifestamos en las emisoras regionales, en las horas de la mañana, e informamos que hay más de 2.000 ganadores con la Lotería del Motilón y que lo que esperamos es que estas personas vengan y reclamen su premio. Luz Andrade es una de las chanceras, dice no recordar a cuántas personas le vendió el número ganador. Muchas personas lo hicieron en serie, desde los 4-0 hasta el 9.000. El vocero de la empresa de chances reveló la cuantía que pagarán en premios. Estamos hablando por ahí unos 1.000 millones de pesos. Según voceros de la empresa de Chance en el Chocó, los ganadores tendrán hasta 2 meses para reclamar el premio. De lo contrario, tendrán que hacerlo por vía judicial. En Quibdó, Cristian Cuesta, Noticias Caracol. La Fiscalía investiga una balacera ocurrida en un restaurante en Florencia, Caquetá. Un video aficionado captó el momento en que un policía dispara en repetidas ocasiones durante un operativo policial que realizaban los uniformados en un establecimiento comercial de la capital del Caquetá. En el hecho, 2 personas resultaron heridas. El comandante de la policía en Caquetá, coronel José Elías Vaquero, asegura que la reacción de los uniformados fue para que no le quitaran el arma a uno de sus hombres. Sin embargo, se declaró a la espera de los resultados de la investigación. Ya todo el caso está puesto a órdenes de la Fiscalía de aquí de la ciudad de Florencia y ellos son los que irán a hacer una investigación y se irán a pronunciar realmente cómo fue la situación donde hay una arremetida contra los policías y donde posiblemente se trata de desarmar a los policías.
Y esta es una buena noticia. Inspirados en sus abuelos, un grupo de jóvenes caucanos ganó recientemente un campeonato de robótica en los Estados Unidos. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. En Puerto Tejada, municipio del norte del Cauca, estos 12 niños de la Escuela Robótica de la Fundación Colombianitos son su orgullo, pues con ingenio lograron construir un robot que puede ayudar a los adultos mayores en algunas de sus funciones vitales. Que le alcanzara cosas que el anciano no alcanza, que estuviera pendiente cuando tiene que tomarse su medicina. Scotty, como fue bautizado el androide de 35 centímetros de alto, se destacó como mejor trabajo en equipo y mejor fórmula de programación y matemáticas entre 83 equipos de 50 países. Fue un momento muy emocionante porque estaban todas las categorías de Firle College. Estos talentosos portejadeños le ponen el alma a la iniciativa porque están seguros de que creando soluciones tecnológicas define en parte su futuro. Unos querían ser futbolistas, ahorita después de que conocieron el programa ya dicen que no, que quieren más que todo dedicarse como a la ingeniería. La idea contó con el apoyo de la Fundación Colombianitos, creada por la presentadora colombiana Ángela Patricia Yaniot, para beneficio de comunidades que han sido afectadas por la guerra, el desplazamiento o la pobreza extrema. Aquí va el código. Un niño con discapacidad se convirtió en protagonista durante la entrega de 155 viviendas en Medellín. ¿Usted de qué equipo es hincha? De Nacional. Y yo soy hincha de Santa Fe. Pero, mire, vamos a solucionarlo de la siguiente forma. Yo voy a gritar, ¡viva el Nacional! Y usted grita, ¡viva el Santa Fe! Y nos damos la mano. Y así lo hicieron. ¡Viva el Nacional! ¡Viva Santa Fe y por las boletas que me van a dar! Y cuando el presidente les entregaba la casa bien amoblada... Gracias. Dios los bendiga, gracias. Se conmovió y escuchen su estrategia para calmarlo. Lo invito al partido a Bogotá si quiere. Bien. ¿Está bien? Trato hecho. Trato hecho. Y en México los animales son candidatos. Grupos de inconformes postularon en las redes al gato Morris, al burro Chon, a la gallina Tina y al perro Titán. El gato es el favorito. Promete comer y dormir la mayor parte del día y donar la arena de su caja para llenar huecos en las calles. Morris se postuló con el lema: cansado de votar por ratas, vote por un gato. Y se está cargando el último código. La capital antioqueña lanzó el premio de periodismo Gabriel García Márquez. El galardón reconoce los mejores trabajos periodísticos de Colombia e Iberoamérica y su propósito es incentivar la excelencia y la ética en la profesión. El premio es otorgado por la Fundación para el Nuevo Periodismo. Y el recomendado de código, un libro de salud, La enzima prodigiosa, que plantea cómo cualquier persona puede evitar enfermedades con hábitos alimenticios saludables, escrito por Hiromi Shinya. Edita Aguilar, y hasta aquí el código Caracol. Manu, gracias. Hasta aquí las noticias. Más información a las 11:30 de la noche. Ya viene Desafío África, el origen. Estas noticias, Caracol, primero en noticias. Buenas noches.